Desde el inicio, el gobierno decidió trabajar con toda la sociedad, por eso hemos dicho siempre que es una respuesta de Estado. Esto es importantísimo porque ante un fenómeno tan complejo que afecta a la vida pública, todos tienen un papel que jugar y es una capacidad del gobierno organizar, está en sus facultades, organizar de manera efectiva la participación de cada quien. En su gran mayoría el sector privado ha estado atento a los llamados, ha estado dispuesto a colaborar, ya sea en el tema específico de atención médica, que es lo que acaba de explicar el doctor Santos Preciado, o en otro tipo de respuestas que también son importantes de los componentes del sector privado que no tienen que ver con la atención médica. En estas medidas de mitigación, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos insistido una y otra vez el reconocimiento a aquellas empresas, tanto pequeñas como medianas como grandes, o las microempresas, que han sido sumamente responsables, muy comprometidas, sus propietarios, sus trabajadores, sus administradores, comprometidas con una acción de interés colectivo. Entonces, aquellas empresas que se han sumado de esa manera realmente nos están haciendo un beneficio a todas y todos los que vivimos en el país. Quedan todavía, y seguimos haciendo un llamado, a algunas empresas de distintos giros, tanto industriales como de telecomunicaciones y otras, que parecieran tener una perspectiva que todavía no se sincroniza con lo que llevamos semanas explicando y comentando y anunciando de por qué existen estas medidas. Hemos dicho muchísimas veces que estas medidas se conoce que tienen un impacto adverso sobre la economía, pero que es el momento de hacerlas y hacerlas con determinación. Entonces, toda aquella entidad que estuviera llamando a relajar las medidas y a mantenernos en la calle y ya vendrá el tiempo porque no queremos dañar la economía, parece que no ha entendido lo que aquí en este mismo foro se ha explicado innumerables veces. Es el momento, cuidamos muy detalladamente el momento de implantar estas medidas para no hacerlas anticipadamente, hacerlas en el momento en que son más útiles y hacerlas por el tiempo indispensable en que se requieren. Entonces, hacemos un llamado nuevamente, toda aquella persona del sector privado o del sector social o de quien sea, que no ha comprendido las medidas, infórmese. También hay otros mecanismos de información que le permitirían entender el fundamento científico de las medidas, cómo funcionan y finalmente esta articulación que existe con el sector privado para poder tener una respuesta combinada. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a comentar hoy la movilidad Ciudad de México. Quisiera, si nos pueden poner, esto es parte de los elementos de evidencia con los que contamos cuando hacemos este llamado a extremar las medidas y mantenerlas. La doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos ha compartido muy atentamente estas gráficas y también su secretario de Movilidad, Andrés Layú, nos compartieron estas láminas, me voy a parar para comentarlas. Esta es información muy útil del monitoreo diario que hace el gobierno de la Ciudad de México sobre el uso del metro, trolebús, mexibús, metrobús, red de transporte público, mexicable, tren ligero, ecobici y ferrocarril suburbano. Es decir, los elementos principales de la movilidad en transporte público. Y la gráfica se interpreta de la siguiente manera, en donde se ve en la línea punteada estamos en 0 variación, es el estado habitual de la movilidad, y cualquier cambio hacia abajo es una reducción de la movilidad. Termina aquí en 100%, esto sería que no se utiliza para nada ninguno de estos medios de transporte público. Y lo que se puede ver es que en promedio 60 a 65% de reducciones, en algunos casos como la ecobici se ha reducido casi 75% o 70% en el caso del ferrocarril suburbano. Esto es una buena noticia y agradecemos mucho la colaboración de las personas que residen no solo en la Ciudad de México, sino en el área conurbada
porque han contribuido a esta reducción de la movilidad. Estos son ciudadanos y ciudadanas de a pie, que muy probablemente la gran mayoría viven al día, usan transporte público y están haciendo un bien a la sociedad. Entonces, ese mismo llamado hacemos también al sector privado, a aquellos segmentos que parecieran todavía resistentes a incorporar estas medidas. Hay empresas grandes del sector industrial que han tardado mucho en responder, están buscando cómo salirse y entrar a estas actividades esenciales que fueron definidas para seguir operando. Lo que les pedimos es comprendan que este no es el momento de rescatar ganancias empresariales, es el momento de solidaridad, de unir esfuerzos por el bien común. Si en este momento retardamos aún más la entrada en vigor de la suspensión laboral, o si por no conservar el salario completo y la seguridad laboral de sus trabajadores se retrasa el hecho que se busca, que es que los y las trabajadoras puedan estar en casa, entonces eso sí va a perjudicarnos a todas y a todos, incluyendo a los propios empresarios que estén teniendo esa conducta. Lo quiero decir con toda franqueza, porque así como reconocemos a las y los empresarios responsables que desde el día 1 se sumaron a estos esfuerzos, todavía vemos algunas actitudes muy poco favorables en este sentido. En la siguiente lámina, lo que se ve es el tránsito vehicular. Estos son otro grupo de ciudadanas y ciudadanos que no usan transporte público, pero usan vehículos y van a distintas direcciones atravesando la ciudad. Y está por día, de lunes, martes, miércoles y hasta el domingo. En este caso es la semana del 30 de marzo al 5 de abril, y en verde está la semana de la contingencia, que es del 17-22 de marzo, y la segunda semana en verde oscuro del 23 al 29 de marzo. Y lo que se puede ver, por tanto, es esta sombra gris, es la intensidad de la movilidad vehicular habitual en la Ciudad de México, y vean ustedes la impresionante reducción que se ha logrado con menos de 40 o 30% de los vehículos circulando. Nuevamente, agradecimiento a las y los ciudadanos, aquí no de a pie, pero en sus vehículos particulares.